Ya estamos de regreso en Quiero Noticias. En este momento se encuentra conmigo Alan Capetillo, él es analista político y viene a hablarnos y a documentarnos un poco más sobre la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Belinda, muy agradecido por la oportunidad de platicar contigo y con tu auditorio. Fíjate que es un tema, bueno, que está ahorita en boca de todos, es un tema muy recurrente, pero que nosotros como ciudadanos necesitamos empaparnos y conocer más. ¿Crees que fuera posible que se revirtiera la posibilidad de esta reforma? ¿Todavía existe esa mínima posibilidad? Mira, se especula mucho al respecto, se está teorizando, en mi opinión no es viable, pero siempre en el ámbito de lo jurídico siempre hay espacio para la discusión de conceptos y de ideas. El gran problema que tiene en este momento la Corte con este tema es que estamos hablando obviamente de un tema constitucional. Sí. Ya no es lo que tradicionalmente hace la Corte, que es el control de leyes secundarias con referencia a la Constitución. Es decir, tú tienes la Constitución, tienes un referente de normas y principios, de sí, reglas que se han acordado y que se les ha dado la máxima jerarquía, y por otro lado tienes una ley secundaria que tú la contrastas, revisas, esto no es coherente, y por lo tanto lo declaras inconstitucional. Pero ¿qué pasa cuando el problema está dentro de la norma fundamental? O sea, ¿qué pasa cuando el tema está, ok, reformaron la Constitución? ¿Contra qué reviso? ¿Cuál es el parámetro para determinar si algo es válido o no válido, legítimo o no legítimo, si debe de permanecer ahí o no? Esa es la discusión profunda de este tema que a muchos nos lleva a la conclusión de que francamente este parámetro no existe. ¿Sí? Lo que se haya puesto en la Constitución se puso en la Constitución y ahí es la gravedad del tema, ¿sí? Que no existe un parámetro respecto del cual que no sea algo que la Corte tuviera que literalmente inventar. Y si la Corte se inventa un parámetro que no está explicitado previamente, la Corte está legislando. Eso la pone por encima pues, de los poderes legislativos constituidos y en ese sentido nos mete con un problema de democracia y de representación. ¿Cuáles serían los riesgos al estar por encima de los otros poderes? Exactamente, porque el Poder Judicial también tiene límites. O sea, ese es la teoría de la división de poderes supone siempre lo que se denominan pesos y contrapesos. Es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, ninguno puede ponerse por sí mismo por encima de los demás. Y en el caso particular de México y de la Constitución mexicana, el gran problema que en mi opinión tenemos es esta regla, en mi opinión muy poco afortunada que tenemos para reformar la Constitución. Es decir, la regla que hemos adoptado en México es una regla de una mayoría calificada de 2/3 de las cámaras de diputados y la Cámara de Senadores. El resto de las leyes solo requieren el 50%. Sí. Después, además, llevarlo a las cámaras de diputados locales, y eso es lo que alguna gente denomina poder constituyente permanente, una supermayoría. Sí. Se alcanza esa supermayoría, con esa supermayoría se reforma la Constitución. Lo que se establece en esa Constitución es la norma suprema del país. ¿Sí? Ese es el esquema que tenemos planteado. En otros países, para reformar la Constitución se requiere algo verdaderamente extraordinario. Estamos hablando de plebiscitos, referéndums, estamos hablando de disolver las cámaras del Congreso, estamos hablando de que se tiene que hacer en más de una legislatura, ¿me explico? Sí. O sea, el tema es que en este país tenemos este modelo de reforma constitucional que en una coyuntura como la que hoy vivimos, que además derivó también por otros problemas constitucionales con la llamada sobrerepresentación, en una mayoría calificada en ambas cámaras de Morena y de sus aliados, pues lo que provoca es que la Constitución, que en teoría debería ser rígida, es decir, difícil de modificar, se vuelva algo tremendamente flexible, que además en los hechos ya lo era. Este país ha modificado su Constitución, vaya, cientos de veces. Sí, en el último siglo, lo cual te habla de que la regla de modificación de la Constitución, pues es una regla relativamente muy inoperativa en el sentido de que no da rigidez, no da certeza. Ajá. ¿Y cuál es en tu opinión, qué tan bueno es el estarla modificando? Porque una vez tuvimos aquí a unos analistas y les decía yo, bueno, la Constitución está para algo, hay que basarnos en ella, y me decían, es que ya está muy antigua, muy obsoleta, y sí es necesario hacerle ciertas modificaciones. A ver, ese es un gran problema de la teoría constitucional, porque lo que queremos es que la Constitución dé certeza y estabilidad en el tiempo. Así es. Si no queremos que sea algo que pueda ser cambiado, y además queremos poner ahí
los que verdaderamente son principios fundamentales. Es correcto. Y cuando pensamos en principios fundamentales, pues pensamos en aquellas cosas tan básicas y tan obvias en las que todos vamos a estar de acuerdo durante mucho tiempo y que no van a cambiar pronto, que los mexicanos tienen derecho a la libertad de expresión, a la diversidad de ideas, a asociarse políticamente, al debido proceso. Son principios muy básicos, ¿sí? La llamada independencia judicial, son principios muy básicos en los que estamos de acuerdo todos y donde no hay tanta polémica de gobierno, no son cosas que vayan a cambiar de un día a otro por una mayoría, no vamos a instituir la esclavitud de hoy a mañana. Claro, o van a quitar el voto a las mujeres, o quitarle el voto a las mujeres, por ejemplo. O sea, la Constitución lo que te debería de establecer idealmente son estos principios superiores que, dado que son principios superiores, requieren una supermayoría o un proceso extraordinario para ser modificados o reformulados. Sí. Pero en este país, con esta regla que hemos adoptado y además con un discurso que luego ha sido muy irresponsable por parte tanto de la academia como de los legisladores, se ha optado por este buenismo de estarle modificando a la Constitución cosas completamente nimias bajo este pretexto. Es que vamos a adecuar, porque todo legislador que llega a ser diputado o a ser senador, pues quiere pasar a la historia dejando su impronta en la Constitución. Así es. Y eso termina por ser muy irresponsable porque están buscando básicamente cualquier tontería para hacer alguna modificación intrascendente. Y después de esas modificaciones en el tiempo, pues resulta que son cientos. Y resulta que además, después de haber modificado la Constitución cientos de veces y jamás la Suprema Corte modificó nada respecto de esas modificaciones constitucionales, o sea, ninguna la declaró inconstitucional, hoy que quien es afectado es el propio Poder Judicial, la Suprema Corte, todo mundo discute si la propia Suprema Corte, siendo juez y parte, teniendo un claro conflicto de intereses porque están destituyendo a los ministros y a todos los juzgadores federales, puede inventarse un nuevo criterio para detener esta reforma. A mí me parece, yo no estoy de acuerdo con esta reforma, me parece que es una muy mala reforma, pero me parece que la Suprema Corte no está en condiciones de inventar un criterio nuevo que no ha utilizado en cientos de casos anteriores donde se reformó la Constitución. O sea, para bien o para mal, en este caso para mal, pues tenemos que ser coherentes con nuestra historia constitucional, con nuestra jurisprudencia, con lo que los tribunales han establecido de forma previa, y este entuerto que hoy tenemos, esta reforma perniciosa, esta verdadera catástrofe, pues tendrá que corregirse por la vía democrática. Corregirla por la vía democrática es que eventualmente tendrán que surgir partidos políticos, opciones políticas que digan, oigan, esto está mal y hay que reformarlo, pero a través de los canales democráticos, no a través de forzar la interpretación constitucional en un momento donde la Corte no tiene la fuerza para detener el embiste de Morena y de sus aliados. Ahora bien, desde tu trinchera, desde tu punto de vista, con respecto a esta decisión, estas decisiones que se están tomando, pues hay muchas diferentes percepciones de la gente, pero desde tu trinchera, como tú lo ves, ¿cuál sería la razón por la cual se esté tomando esta decisión y se esté llevando a esta situación? No, pues yo creo que el tema de la revancha política contra el Poder Judicial es algo que está muy evidente. ¿De lo que sucedió te referirías a lo que sucedió en el sexenio pasado? En el sexenio pasado, que le bloquearon ciertos procesos, muchas reformas a López Obrador. Un desquite, podría decirse así. Se volvió incómodo y en muchos sentidos se podrá hacer la explicación. Obviamente el oficialismo trae este discurso de que hay que democratizar el Poder Judicial y sí hay problemas que hay que atender en el Poder Judicial. Me parece que se han abusado de temas vinculados particularmente al nepotismo. Me parece que también hubo un abuso en algunas concepciones del derecho. Esos son temas muy técnicos, pero luego de repente, como lo estamos viendo hoy la Corte y los tribunales federales están inventando muchos recursos que muchos abogados sabemos claramente que son improcedentes. O sea, este tema de las suspensiones, este tipo de amparos contra los procedimientos legislativos, que todos sabemos que esto no es procedente y además que no se ha visto nunca. Sí, y es que la ciudadanía no conoce esos términos, es un vocabulario ajeno a nosotros. Es un vocabulario que es ajeno a la ciudadanía, pero que lo único que refleja es un margen de maniobra que luego es ilegítimo. Sí, porque quienes estudiamos el derecho sabemos que también tiene mucho que ver con argumentación, con construcción abstracta de ideas.
pero cuando esta argumentación la llevas demasiado lejos, resulta que ya estás suplantando la ley con tu voluntad. Y es algo que ahorita muchos juzgadores federales parecen verse tentados en esta desesperación que viven. Sí, porque ciertamente esta reforma está alterando de forma brutal sus proyectos de vida. Sí, les está cambiando de la noche a la mañana la que ellos pensaban que iba a ser toda su carrera profesional. Esto es una tragedia. Sí. Pero en esta desesperación han caído en este tema de ponerse a construir criterios creativos que no estaban en ninguna parte de forma previa y que los empiezan a dictar en conflicto de intereses, porque ellos son juez y parte. Eso naturalmente mina de base la legitimidad del Poder Judicial, porque un juez que es juez y parte inventando lo que no dice la ley, pues es muy complicado que tenga la fuerza, la legitimidad, el respeto público para hacer valer sus sentencias. ¿Estás de acuerdo? Sí, pues te agradezco infinitamente tu tiempo. Se nos está acotando ya en este momento, pero esperamos que puedas volver a acompañarnos la próxima semana para que nos platiques más a detalle. A veces como ciudadanos, como bien decíamos, no estamos empapados de este vocabulario en términos legales, que si el amparo, que si la suspensión, que si los juicios. Sabemos que tenemos derecho a ciertas cosas, pero no sabemos el uso, y menos en cuestiones ya federales. Entonces, estaría bueno que nos vayas dando como unas clases técnicas para que vayamos aprendiendo y teniendo el conocimiento de esto que está sucediendo, para que en el momento también que nos toque salir a votar, bueno, al menos tengamos algo de herramientas y el conocimiento de aquellos que van a estar participando, de los jueces, el background de ellos, su experiencia en el Poder Judicial y demás. ¿Te parece? Con todo gusto y muy agradecido por el espacio. Muchas gracias por acompañarnos. En este momento vamos a una breve pausa comercial y regresamos con el último bloque de este espacio informativo. No se vaya.